Usted está viendo el mundo en perspectiva. ¿Es Dios real? Este es el título del programa de hoy y para desarrollarlo me acompaña Luciano Jaramillo y me acompaña también Joel Groat. No te vayas, quédate con nosotros. ¿Es el cristianismo real? ¿Es esto cierto? Y para desarrollar este programa me acompaña Joel Groat de los Estados Unidos y Luciano Jaramillo, el doctor Jaramillo de Colombia. Hermanos, qué bueno que ustedes están conmigo en el programa de hoy. Excelente. El programa de hoy, miren, ¿qué título es este? ¿Es el cristianismo real? ¿Verdad? Porque vivimos en un mundo donde la gente... Ostras, dice, eso que ustedes están contando, vayan a contarme una de chinos mejor. ¿Es real, Joel? Bueno, es importante esa pregunta porque el cristianismo dice ser algo completamente arraigado en la historia real. Cualquier de los evangelios, el evangelio de San Lucas es tal vez uno de lo más importante. Y todo lo que propone Lucas, que fue un doctor médico, en el tiempo de Jesús, todo lo que contó dijo que era tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, o Tertulio. O sea, la Biblia afirma que lo que relata es histórico. Si no es, tenemos un fraude tremendo en el cristianismo. Pero el libro aguanta con todo lo que le ponen. Entonces, eso es lo que la gente va a decir en el mundo. Y entonces, ¿cómo me prueban que todo ese montón de creencias es algo que me puede funcionar a mí en la vida? Ahí es donde viene el gran desafío. Claro que sí. Luciano Jaramillo, aquí vamos a darle una prueba a Iberoamérica de que el cristianismo es real. Y voy a usar el testimonio de Luciano Jaramillo. Luciano Jaramillo era antes de ser evangélico sacerdote, vamos a decirlo público. ¿De qué orden era usted, don Luciano? De una diócesis. De una diócesis secular. Secular, okay. Estudió en Roma, fue bendecido por la curia y todo ese tipo de cosas. Pero él escuchó la palabra de Dios. Él era ya un teólogo formado por Roma. Cuéntenos cómo pasó de aquí a acá. Cómo esto, la Biblia, la palabra de Dios se volvió real. Porque la gente que nos está diciendo, no, aquí tenemos un testimonio de que esto es real, que esto es cierto. Pero ese testimonio encarnado en mi persona y en miles y millones de personas, dijéramos, todavía sigue un testimonio subjetivo, que tiene repercusiones objetivas. Pero volviendo a la primera pregunta, tenemos pruebas objetivas de que el cristianismo es real. La historia lo comprueba. En mi libro Un tal Jesús y Jesús Ejecutivo, muestro cómo un carpintero de Nazaret, sin mayor trascendencia ni influencia ni política, ni social, ni religiosa, ni académica, con 12 campesinos pescadores, creó una religión, si quiere llamarla con ese nombre, que ha transformado el mundo. Es la única empresa que siempre ha crecido. La mayoría de las empresas crecen y llegan a un momento y desaparecen, inclusive las empresas religiosas. El cristianismo de Jesucristo es un cristianismo que va siempre en auge. Y mire de dónde nació. Porque es real. Entonces, la historia estudiada objetivamente nos muestra la realidad transformadora del cristianismo, de la civilización, ha permeado todas las esferas de la vida humana, desde la política, la religiosa, la cultural, el arte, la economía, sí. Absolutamente todo. Esa es la prueba que se podía uno expander acá, como históricamente, objetivamente, la historia nos muestra que el cristianismo es una realidad
que va en auge y sigue creciendo. Totalmente. Ahora, vamos a las pruebas subjetivas y ahí sí su testimonio. Vale mi testimonio y el testimonio de millones. Correcto. ¿Sí? Por eso yo les digo, si usted quiere saber si el cristianismo es real, pregúntele a fulano de tal, pregúnteme a mí. Okay. Cuando él dice cuáles son las pruebas de que este libro, que es la palabra de Dios que fundamenta la vida, es efectivo. Cuéntenos su testimonio, cómo la palabra de Dios se vuelve real, cómo se vuelve Jesucristo real a usted. Bueno, primero que todo, la palabra nos inquieta, Lo inquieta. nos pregunta, nos interroga si nos acercamos a ella honestamente. Y más si somos seres religiosos, como en el caso mío, que soy un sacerdote, no es solamente honestamente, sino espiritualmente, buscando la asistencia de Dios. Esto es un refuerzo enorme para investigar la palabra. Entonces comienzas tú a ver que así como en tu vida hay un montón de cosas que están equivocadas y que debes enderezar, y que la palabra te enseña cómo hacerlo, así en tu vida ya no íntima y personal, sino en tu vida ideológica, en tus prácticas religiosas. Dice, ¿por qué hago esto? ¿Por qué enseño esto? Y ese es el gran papel que tiene la palabra de Dios que nos confronta a nosotros. Nuestra verdad, nuestra religión, nuestras prácticas, nos las confronta con la verdad de Dios, con la revelación de Dios, con la vida de Dios y la vida de Jesucristo. Entonces, si tú eres sincero, se crea en ti ideológicamente, aún emocionalmente, se crea un desequilibrio. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y entonces comienza uno a buscar por todas partes, y hasta que tú no encuentres lo que decía yo en otro programa, una persona, que es la persona de Jesucristo, que te da respuestas reales para problemas reales, que sabes que es uno como tú, porque es, además de ser Dios y tener la sabiduría y el poder infinito de Dios, es hombre. Sí. ¿Ve? Y esa es la gran belleza, diría yo, de la realidad del encuentro con Jesús. Por eso, repito, la religión, para ser verdadera, tiene que ser personal. Sí. Tiene que ser transformadora del individuo y no tanto transformadora por fuera, adhiriéndote a una determinada religión, practicando determinados ritos, sino debe ser verdadera por dentro, adentro, que tú la sientas, que tú la veas. En mi vida se creó un desequilibrio después de salir de la Iglesia Católica inquieto. Yo ni siquiera sabía para dónde iba. Yo era antiprotestante, ¿ve? Religiosamente protestante. Y varios años estuve profesor universitario. Yo enseñaba epistemología y ética y lógica en la universidad. Porque había tenido una licenciatura en eso y porque no me daban en mi país, Colombia, un país retrógrado católico en aquel tiempo, que perseguía a todo pobre cura que salía. Usted era perseguido. Sí, entonces tuve que recostarme en una universidad indiferente, no secular para poder vivir. Y ahí estuve en esa indiferencia hasta que me encuentro, no la predicación, sino el testimonio de la vida de un misionero. Un simple misionero rural de los Estados Unidos que llevaba en Colombia un montón de años, don Guillermo Wood, que realizó su cristianismo proponiéndose a ser mi amigo. Y me decía, Luciano, yo no quiero hacerte miembro de mi iglesia, quiero hacerte mi amigo, que seas mi amigo, tú me puedes ayudar mucho a mí. Su mentor. Seamos amigos. Y me llevaba a sus viajes misioneros y ni siquiera me exigía que entrara al templo. Y a través de don Guillermo yo fui introduciéndome, o Dios me fue llevando por un camino que yo nunca en mi vida me había imaginado. Hasta ese encuentro definitivo con Jesucristo, dije, aquí encontré al real Jesucristo. Y mira en lo que estoy ahora, yo que era desordenado, porque fui sacerdote ordenado, me volvieron a ordenar y me reordenaron, y ahora soy ministro evangélico y predicador de la palabra, y todo lo que el Señor me dio en mi infancia y adolescencia y en mi juventud, ahora lo estoy empleando para el servicio de Dios y de su palabra. Si eso no es real, ¿qué es lo que no es real? Iberoamérica tenía que escuchar esa palabra. Qué bueno que está con nosotros. Este es El Mundo en Perspectiva. Señoras y señores, Jesucristo es real.
Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. ¿Es Dios real? Ese es el programa que estamos haciendo el día de hoy. Me acompaña Luciano Jaramillo y Joel Groat. Muchas gracias por estar aquí. Joel, ¿cómo Dios se vuelve real? Porque no podemos estarle diciendo a la gente que Dios es real si no es real para nosotros. Pero ¿cómo Dios se vuelve real en la vida de Joel Groat? Wow. Y le voy a dar lo más conciso que puedo, pero mi vida tal vez es exactamente lo opuesto de don Luciano, porque me creí dentro de un hogar cristiano. Evangélico. Evangélico. Padres de misioneros evangélicos, o sea... En Venezuela. Sí, en Venezuela. Pero mi comienzo con Dios, aprendí de Dios como joven, como muchachito, niñito. Pero mi primer memoria de algo espiritual fue una mentira que dije a mi mamá. La veamos. A los 4 años de edad, ella me había dejado, yo y mi hermanita, con uno que nos cuidara. Salieron mis padres por la noche. Cuando regresaron, llegó a mi cuarto y me preguntó, ¿cómo has estado? Me despertó para besarme y le dije, mamá, ¿sabes que esta noche yo oré para recibir Cristo como mi Señor? Y fue mentira. Lo dije porque a esa edad sabía que eso es lo que querían mis padres, sabía que le iba a importar mucho. No había pasado nada, pero no sé por qué me hice esa decisión, pero se lo dije. Y ella me creó y lloró y se puso muy contento. Y ahí me quedé hasta los 7 años de edad. Cuando asistí a una escuela bíblica en la casa de un vecino, donde nos agrupamos afuera debajo de los árboles y nos contaron historias de la Biblia. El último día de 5 días se cuenta la historia de Jesús, que yo lo conocía de memoria. Pero lo que estaba enseñando la historia me dice, lo importante es que cada persona agarra y toma eso para sí mismo. Lo que cree tus padres no te será suficiente. Lo que cree tu pastor no te será suficiente. Es lo que crees tú y lo que aceptas tú. Lo que haces tú con Jesucristo. En ese momento yo sabía que no lo había hecho. Recordé de la mentira de los 4 años. Y sabía que en ese momento yo no tenía a Jesús, aunque estaba viviendo una vida, cualquier persona que me veía a los 7 años, ¿no? Estaba metido en mucha maldad. Pero yo sabía, era ese sentido de culpabilidad, cosa que me impactó muchísimo, que esa realidad de culpa es algo que nos mantiene arraigado en la realidad. No sé si han visto la película que sale hace unos años, Incepción, de la idea de plantear una idea en la mente de una persona. Y cuando llega al final de la película, el que es el protagonista, cuando le están preguntando cómo sabes que esto es real, no es un sueño, le dice lo que me deja saber que esto es real es la culpa que yo siento por lo que hice, que nunca me deja. En eso sé que estoy en la realidad. Me impactó mucho que una película completamente secular, pero plantea una verdad absolutamente esencial para toda persona. Y es la idea que uno está, por naturaleza, separado de Dios. Es culpable. Y con un solo pecado uno queda culpable de todo, según Santiago. Y ahí es donde me quedé yo. Yo sabía que era culpable. Y sabía que no podía salir de esa culpabilidad por mí mismo. Necesitaba alguien que me ayudara. Y mi ayuda era la persona de Jesucristo. Él había venido a la tierra para morir y para resucitar, para resolver mi problema de pecado que me estaba separando de Dios. Y lo que me quedaba a mí era aceptarlo o no. En ese momento yo me di cuenta que Dios había puesto algo en la mesa. Había puesto un regalo en la mesa para mí.
y no me iba a forzar a aceptarlo. Pero ese regalo no era mío hasta que el momento en que yo lo tomara para mí mismo. Y a los 7 años hice esa decisión. Dije, yo necesito eso. Y Cristo se volvió real. Y Cristo se volvió real. En ese momento yo perdí mi culpa y comencé una relación de verdad con Jesucristo que empezó a cambiar y hasta el momento cambia todo lo que hago. Impacta cada relación, impacta cada trabajo, impacta mi motivación por vivir, impacta la manera en que yo tengo interacción con otras personas. Dios es real, en otras palabras. Vamos a ir a una pausa. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Vamos con Aura Alemán, que nos va a dar su opinión de por qué Cristo es real para ella. El cristianismo es real porque pues yo soy una razón por la cual hoy estoy aquí. He pasado circunstancias en mi vida en las cuales he visto la mano de Dios en mí. Y creo que Él es un Dios real, todopoderoso, donde hay situaciones en las cuales el hombre no puede solucionar, solamente el Señor. Así que para mí Jesucristo es real. Él vive y Él está con nosotros. Seguimos con El Mundo en Perspectiva. Gracias, Aura, por sus conceptos. Seguimos hablando entonces. Vivimos en una sociedad, hablemos de la sociedad europea, es una sociedad completamente secular, agnóstica, y una vez estábamos hace algunos años dando testimonio en Cataluña y uno de los chicos vino y le dio un tratado evangélico a una persona y el tipo cuando vio y leyó religión vino y se limpió los dientes con él delante de él y lo tiró al cesto de la basura, así literalmente. Wow. Y la otra persona estaba impactado. Cuando se habla de cristianismo es algo irreal. Don Luciano, ¿qué piensa de esto? ¿Cómo podemos nosotros tratar con una sociedad así tan secular y sabiendo que esto es real, que la gente lo necesita urgentemente? Bueno, la experiencia que nosotros personalmente hemos tenido es la experiencia que todo mundo puede tener. No hay cosa más impactante como dijéramos, como método de evangelizar que el testimonio, ¿no? Pero ¿será que Dios les ha hecho a ellos insensibles? ¿O es que parte de eso? están sí, endurecido el corazón, claro que por sí. más testimonio y palabra? Sí, pero también hay una culpabilidad de parte de la iglesia. La iglesia tiene una cuota de... Sí, porque la iglesia ha abandonado las fronteras, se ha anquilosado, le ha faltado vitalidad, renovación, y Dios está todavía bajo el dominio de la historia y de la humanidad. En la Biblia tenemos libros como el Apocalipsis que nos dan ese mensaje, y a pesar de la situación de secularismo y de indiferentismo y relativismo que vivimos, de mentalidades desquiciadas que matan sin ton ni son a 12 personas desconocidas y hieren otras tantas o más. Pero ese es fruto de la ausencia interior de una fuerza espiritual y moral que solamente la da la presencia de Dios. Tenemos que ir a una pausa, don Luciano. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el tema, ¿es el cristianismo real? Joel, si la iglesia habla de principios y de conductas que muchas veces no cumplimos, ¿hace esto al cristianismo una falacia? Claro que no. O sea, el cristianismo existe como una relación con el Dios viviente encarnado con Jesucristo. O sea,
si todo cristiano fuera inconsistente, eso no haría de Cristo algo irreal. O sea que independientemente. Sí. Ahora, claro que sí, los de nosotros que nombramos el nombre de Cristo y luego actuamos inconsistente con lo que enseñó Jesús, eso sí crea un estrés, una disconecta con lo que debe ser el cristianismo. Pero Jesús dijo, sabrán que son mis discípulos por su amor. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, dice que la gente estaba impresionada por el testimonio de Pablo y le llamaron cristianos, dice en Antioquía, y reconocieron que habían estado con Jesús, dice otro texto. Es decir, que esto tiene que ser contagioso, ¿no es cierto? Dios nos llama a nosotros la luz del mundo y nosotros tenemos que trascender. Esto es real. Sí. Esto le cambia la vida a un ser humano, esto funciona. Pero nosotros estamos viendo una sociedad agnóstica, una sociedad secular, una sociedad individualista, una sociedad materialista. Y no solamente estamos diciendo aquí que el cristianismo es real, porque para nosotros es real, funciona todos estos años. Esto es completamente cierto. Pero ¿cómo hacemos nosotros que esto sea real a esas personas que se están muriendo, que se están desangrando en su propia miseria y pobreza espiritual? Lo que tiene que hacer la iglesia es dejar el mismo error de los de Gálatas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo regaña a los de Gálatas en el Nuevo Testamento porque comenzaron con el Espíritu, comenzaron por gracia, pero quisieron seguir en su vida por la ley. Y lamentablemente lo que hemos propuesto dentro de la iglesia es una motivación para nuestra vida de agradar a Dios o complacer a Dios. Como nuestra relación con Dios depende de qué buenos chicos somos. Yo tengo cinco hijos adoptados, tengo 8 hijos, 5 son adoptados. Esos hijos adoptados y los biológicos los amo y los quiero y los acepto. No por lo que hacen, sino por quienes son. Son mis hijos. Porque dentro de la sociedad de jóvenes hay muchos muchachos que a veces portan mejor que mis hijos. Especialmente los adoptados, que lo adoptamos a los 8 o 9 años y tenían algunas cosas psicológicas y emocionales bien difíciles. Sí. Con Dios es lo mismo. Exacto. Cuando Dios nos adopta como sus hijos, tenemos su aprobación y su aceptación porque somos sus hijos y tenemos impartido a nosotros la justicia perfecta de Cristo. Sin embargo, la iglesia ha enseñado, y don Luciano yo creo que puede afirmar o confirmar eso, lo que hemos anunciado es, mira, ya que usted es cristiano, usted tiene que ser tal para que Dios te acepte. Y nos ha puesto una paradigma para la vida cristiana que es otra vez bajo nuestro esfuerzo. Y estamos luchando para ganar algo que ya tenemos en Cristo. Voy a meterme a problemas. Sí, voy a meterme a problemas. Si yo digo que el cristianismo es real y me divorcio, ¿qué pepinos estoy hablando? Has negado. Ok, con el debido respeto. Si yo digo que esto es real y estoy haciendo negocios debajo de la mesa, no estoy pagando mis impuestos, estoy cometiendo soborno, estoy mintiendo. Entonces, señores, yo estoy diciendo que es real porque Cristo me transformó. Pero yo estoy dando los frutos y ahí es donde tenemos muchos problemas. Le pongo un ejemplo concreto. Se dice, San Pedro Sula, la ciudad que tiene el 52% de evangélicos, más del 50%, 51, 52, pero está catalogada dentro de las 10 ciudades más violentas del continente. ¿Es el cristianismo real o nosotros somos bla, bla, bla? Metal que resuena y címbalo que retiñe. Si no tenemos amor, así somos. El asunto es que hay una noción de cristianismo que es una religión de buenos y para los buenos. Y eso es totalmente equivocado si yo leo el Evangelio y veo a Jesucristo. El Dios de la Biblia y el Cristo de los Evangelios no es como el Chapulín Colorado, que dice, síganme los buenos. No, el Dios de la Biblia y el Jesucristo de los Evangelios dice, síganme los malos. Es verdad. Síganme los pecadores.
que quieren, que no siendo buenos quieren ser buenos y siendo buenos quieren ser mejores. De manera que el cristianismo ese que nos sienta en una nube y nos dice nosotros somos los buenos y ya están los malos, es un cristianismo, yo diría, falso. Sí. Y el mensaje del Evangelio es para los que lo necesiten y lo quieren. Y eso es lo que tenemos que insistir. Se ha hablado muchísimo aquí como el fundamento de la vida cristiana y la vida en general, el amor, el primer mandamiento, el amor. Pero es un amor a lo divino y no un amor a lo humano. Y ese es el gran problema. Que amamos a la gente, amamos a los que están afuera o adentro por lo que son. ¿Ve? Entonces el muchachito o el niño más juicioso, más obediente, ese es el que se lleva el amor del papá y la mamá. O el peligrés que da sus diezmos y que nunca le pone problema al pastor, ese es el preferido en la iglesia. Y entonces marginamos, yo diría, más de la mitad de la gente que no es así. ¿Ve? El amor del creyente y el amor del cristiano es como el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. No nos ama por lo que somos, porque nunca nos podría amar. Porque no podríamos tener nunca argumentos para alcanzar el amor infinito de Dios. Dios y Cristo nos aman a pesar de lo que somos y de lo que no somos. Y esa definición de amor, que aunque parece ideal, debe ser real, inclusive en el matrimonio. Yo te amo a ti, claro, porque eres bonita y porque eres buena y porque eres virtuosa, pero a pesar de lo que no eres. Sí. Porque eso es lo que vas a encontrar todos los días cuando te levantes a una mujer o a un hombre que le faltan muchas cosas que tú quisieras que tuviera. Pero a pesar de eso te amo. Dios nos ama a nosotros a pesar de los pecadores y malos que somos. Sí. Y esa es la raíz y el motivo porque Cristo vino a la tierra y se encarnó y se hizo hombre. Y ese es el mensaje que tenemos que decir al criminal, al pecador, abiertamente o ocultamente decirle: Dios todavía te ama. Muchas gracias. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Señoras y señores, Dios es real. Dios transforma al ser humano, cambia la forma de pensar, cambia el chip. Por eso nosotros podemos afirmar por nuestro testimonio que Dios existe y puede cambiar y transformar tu vida.